En presencia de dolor lumbar, tu cuerpo va a sufrir una serie de cambios, tanto a nivel mecánico como a nivel de biomecánica, y también tu cuerpo va a sufrir una serie de cambios a nivel psicológico o a nivel mental. Si quieres saber cómo va a funcionar tu cuerpo cuando tienes dolor y cómo puedes ponerle remedio, no te pierdas el vídeo de hoy, así que vamos con él. En presencia de dolor lumbar muchas veces estás limitado o limitada a la hora de sentarte, a la hora de levantarte, a la hora de levantar o coger ciertos objetos, ya sea del suelo o de una estantería alta, o incluso tienes dificultad para ponerte los calcetines, subir escaleras, cosas cotidianas y que en nuestro día a día no le damos importancia hasta que no las perdemos, como suele pasar. Aquí al final estos aspectos para alguien que no tiene dolor pueden ser insignificantes, pero tú si tienes dolor y llevas mucho tiempo sin poder hacerlos o por ejemplo tienes que ir a la compra siempre acompañado o acompañada o directamente no puedes ir a la compra porque tu dolor no te permite estar pasillo tras pasillo cogiendo ciertos alimentos, esto al final te va a limitar en tu día a día. Si tienes la posibilidad de tener a alguien cercano que te vaya a hacer la compra, está muy bien, pero ¿y si no tienes a nadie que te vaya a hacer la compra? ¿Qué haces? La pides por internet y si no tienes esa posibilidad, ¿qué haces? O por ejemplo, si no puedes subir y bajar escalones y vives en un tercer piso, ¿estás obligado a cambiarte de casa? Esto no puede ser y no tienes que estar tan limitado por culpa de tu dolor. Por lo tanto, hay que mejorar estos aspectos y estas limitaciones para que puedas volver a recuperar tu calidad de vida, que te puedas levantar y sentar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de ayuda, que te levantes o te despiertes de la cama y no tengas que estar 10 minutos hasta que puedas empezar tu día, o directamente que no puedas coger o ponerte los calcetines, ponerte los zapatos o ponerte los pantalones hasta pasada a lo mejor 15-20 minutos. Esto no puede ser porque al final ya empiezas el día condicionado y como he dicho, al final esto también va a afectar a la parte psicológica. Por lo tanto, cualquier programa de entrenamiento que puedas realizar tiene que estar orientado a que tú puedas mejorar estos aspectos de tu día a día, que tú te puedas vestir sin ningún tipo de problema, que te puedas duchar sin ningún tipo de problema y que puedas hacer actividades tan cotidianas como hacer la compra, subirte a un autobús o, por ejemplo, ir andando hasta tu trabajo y que no tengas que coger, por ejemplo, un taxi o un coche o que incluso no puedas utilizar tu coche porque no te puedes montar en él por culpa del dolor o te puedes montar en él pero luego no vas a poder salir de él por culpa del dolor. Por lo tanto, esto hay que mejorarlo. En cuanto a la mecánica y biomecánica de tu cuerpo, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta o qué aspectos se van a ver afectados por culpa de este dolor? Al final está claro que tu cuerpo va a responder de una forma u otra a este dolor. Cada persona vamos a responder y podemos responder de una forma diferente, pero sí que va a haber ciertos aspectos que prácticamente en todos los casos van a verse o van a afectar de una forma parecida a este dolor y a estos cambios a nivel biomecánico. En cuanto a la cadera, normalmente vemos que la cadera no es capaz de extenderse de una forma adecuada. Esta falta de extensión a nivel de la cadera lo que va a producir es mayor movimiento a nivel lumbar y por lo tanto una sobrecarga de toda la musculatura como puede ser el cuadrado lumbar que va a producir directa o indirectamente dolor por esta sobrecarga o mayor utilización o por estas compensaciones, va a producir dolor en esta zona que es lo que a ti te repercute ese dolor. Por lo tanto, si este es tu caso, deberías de mejorar esa extensión de cadera. Al final hay que ver qué está pasando en esa cadera, cómo está compensando esa cadera, por qué se está produciendo esa falta de extensión de cadera y a partir de ahí empezar a trabajar con un programa totalmente individualizado para que tú puedas recuperar esa movilidad y que no sea la lumbar la que se sobrecargue por culpa de esto. Por lo tanto, este aspecto es fundamental si queremos mejorar nuestro dolor. En cuanto a la rodilla, también va a verse afectada.
Debemos de tener en cuenta que nuestra zona lumbar, nuestra zona torácica, nuestra cadera, nuestra rodilla y nuestro pie van a estar relacionados. Al final no somos solo partes que están unidas, sino que todo está relacionado y todo nos puede afectar. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que esas compensaciones a nivel de la cadera, por ejemplo en este caso, van a producir una serie de cambios en el movimiento de tu rodilla. Al final también esta falta de extensión en tu cadera va a producir una mayor extensión en tu rodilla, lo que puede producir que haya un mayor bloqueo en tu rodilla y que esto pueda provocar problemas futuros de condromalácia rotuliana, por ejemplo, dolor de rodilla u otros aspectos musculares relacionados con la musculatura de la rodilla. Por lo tanto, como vemos aquí ya hay cierta relación. Y esto también se puede traducir, por ejemplo, en una fascitis plantar. ¿Por qué? Porque tú al final, por estas compensaciones, no estás pisando de la misma forma que lo harías sin este dolor o sin esta compensación. Por lo tanto, un dolor lumbar puede llegar a producir una fascitis o viceversa. En cuanto a la parte lumbar y la parte torácica, que están muy relacionadas, también va a verse afectado por culpa de este dolor. Al final, por ejemplo, si nuestra zona lumbar no tiene mucha movilidad o tiene una compensación en la curvatura, como puede ser una menor lordosis a nivel lumbar, esto va a producir que nuestra zona torácica tenga una mayor cifosis, es decir, que tengamos una mayor joroba por esta compensación. Al final nuestro cuerpo siempre intenta mantener el centro de gravedad en el centro. Por lo tanto, si yo me lo llevo hacia adelante, él intentará compensando con otras zonas. Si mi lumbar se va hacia adelante, compensará llevando para atrás la zona torácica, por ejemplo, o viceversa. Si la zona lumbar se va para adelante, pues yo lo llevaré la zona torácica para atrás. Por lo tanto, estos aspectos van a ser importantes si queremos mejorar al 100% nuestro dolor. Estas compensaciones, estos déficits, estas respuestas de nuestro cuerpo van a ser importantes. También a nivel de la cadera y a nivel lumbar vemos como las personas que sufren dolor tienen una mayor anteversión de cadera. Por lo tanto, este aspecto es fundamental. ¿Por qué? Porque va a producir que se produzcan unas limitaciones en tu cadera, es decir, que haya mayor o menor rotación interna o externa de cadera, mayor o menor movimiento o mayor o menor capacidad para que tu cadera entre en diferentes posiciones, como pueden ser los 90 grados, en ciertos ejercicios como puede ser la sentadilla, que no puedas realizar una zancada de una forma adecuada, y esto produzca ese dolor que tú estás sufriendo actualmente. También esa falta de lordosis a nivel lumbar lo que va a producir es que haya mayor carga entre cada vértebra. Al final, si una vértebra está acostumbrada a estar en esta posición y yo la pongo más encima, al final va a haber más carga, más presión y ese disco tiene más probabilidad, por ejemplo, de herniarse y de producir mayor dolor. Por lo tanto, vemos que esto no es tan sencillo como parece y que van a afectarnos muchas más cosas de las que creemos en realidad. En las personas que sufrís dolor lumbar, muchas veces por culpa de no os movéis o pasáis más tiempo sentados, más tiempo en reposo, o por recomendaciones que no deberían de ser así, o porque realmente por culpa del dolor no tenéis ni ganas de moveros ni las fuerzas para moveros. Pero esto al final va a ser contraproducente. Cuanto menos me mueva, más dolor va a haber y menos me va a pedir mi cuerpo moverme. Pero esto va a repercutir en que vas a tener menores niveles de fuerza y menores niveles de movilidad. Cuanto menos te muevas y cuanto más tiempo pases sentado, menos niveles de fuerza en toda la musculatura, pero principalmente en toda la musculatura estabilizadora y zona del core, y menor movilidad, por ejemplo, como hemos comentado, de extensión de cadera vas a tener por esa posición que tú tienes de flexión de cadera cuando estás sentado. Por lo tanto, es un círculo vicioso, es la pescadilla que se muerde la cola, donde menos movimiento, menos fuerza, menos rango de movimiento en tu zona torácica, menos rango de movimiento en tu zona lumbar, en tu cadera y mayor dolor cada vez que paso más tiempo sentado. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que más tienes que mejorar, aunque no sea lo que más te apetezca, aunque no sea algo que estás disfrutando en este momento por culpa de este dolor.
pero probablemente hay ciertas alternativas que te van a ayudar fuera del dolor para que puedas mejorar tu fuerza y tu movilidad siempre que se adapten los ejercicios al 100% de lo que tú necesitas y al 100% de tu situación. En relación a los aspectos que hemos comentado anteriormente, esos cambios a nivel biomecánico, esos cambios en cuanto a los niveles de fuerza y de movilidad, van a producir que nuestra postura cambie y nuestra alineación cambie, como he comentado anteriormente. Este cambio en la postura puede verse reflejado, por ejemplo, desde tu cabeza hasta tus pies. Al final, por ejemplo, si tú tienes una menor lordosis y una mayor joroba o mayor cifosis a nivel torácico, también vas a tener la cabeza mucho más adelantada y esto puede provocar problemas a nivel cervical, dolores de cabeza, dolores en los hombros, porque en vez de estar aquí, los tienes aquí más adelantados. Por lo tanto, vemos que este dolor lumbar puede estar relacionado con muchos más aspectos. Y también este aspecto, que será algo que comentaremos posteriormente, esta postura más cerrada va a afectar sobre tu sistema psicológico o sistema mental. Por lo tanto, esto creo que es importante también para tu día a día, para cómo vas a enfrentar tu día. También esta alineación, como he comentado, vas a tener mayor o menos carga, pero ya no solo a nivel lumbar, sino que también tus caderas, tus rodillas y tus pies van a verse afectados y alterados. Por ejemplo, con una falta de rotación interna a nivel de tu cadera, esto puede producir cambios a nivel de la rotación que tú tengas en la tibia y por lo tanto esa rotación en cuanto a la rodilla, porque tu rodilla no va a estar alineada, a lo mejor está un poquito desviada y por lo tanto vas a empezar a tener dolores a nivel de menisco, problemas ligamentosos y también tu pie va a verse afectado. A lo mejor en vez de pisar así, estás pisando así y con la parte interna hacia adentro. Por lo tanto, esto a la larga también va a afectar en problemas como por ejemplo juanetes o en el tendón de Aquiles, también vas a tener ciertos problemas por esto, por esta falta de alineación y por este problema postural que viene derivado de tu dolor lumbar. Por lo tanto, como bien sabemos y como hemos dicho muchas veces y en repetidas ocasiones, el dolor lumbar no va a ser solo una cosa de tu zona lumbar, sino que somos un cuerpo completo y todo va a estar relacionado. Como he comentado, en el aspecto anímico va a verse muy afectado cuando hay dolor, por el propio dolor, pero también por los cambios en la postura. Al final, como he dicho, una postura más cerrada te va a estar más triste, más deprimido y una postura más abierta, hombros para atrás, donde tú puedas respirar desde el diafragma. Esto te va a producir que estés más enérgico, más feliz. Pruébalo, al final, estando aquí, también tu cabeza adelantada, la cara cae, estás más triste, pero aquí también es más difícil que yo esté triste, me cuesta más estar triste. Entonces aquí es donde debo de estar y esa postura es la que debo de buscar, pero ya no solo por un tema de dolor, sino también por un tema de salud mental. Tu postura muchas veces dice más de lo que puedan decir tus palabras. Por lo tanto, estos aspectos son fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú mejoras tu postura, vas a mejorar tu dolor y vas a mejorar tu estado de ánimo, tanto por la mejora del dolor como por la postura que estás adoptando y lo que vas a transmitir también a los demás, que también es muy importante, lo que tú transmitas a los demás. Una postura que esté aquí, una persona que esté aquí, va a transmitir peor sensación que una persona que esté aquí, va a transmitir más seguridad, por ejemplo, a la hora de realizar una presentación. Por lo tanto, también es importante esto para tu vida laboral y tu vida personal. Y como hemos comentado en otros vídeos, la prevención va a ser importantísima si queremos conseguir estos beneficios o no llegar a este momento donde me está afectando tanto físicamente como mentalmente en la parte de la alineación, que me produzca otra serie de lesiones. Por lo tanto, estar con un profesional que te sepa orientar en cuanto a tus lesiones, en cuanto a los problemas que tú puedas tener o puedas desarrollar, o también que te vaya marcando un camino en función de los objetivos que tú quieras conseguir, porque al final tus objetivos pueden ser diferentes a los míos. Por lo tanto, lo importante es que el entrenamiento vaya orientado a tus objetivos y a tu situación.
no a unos objetivos generales que pueden servir para cualquier persona, sino el entrenamiento tiene que estar totalmente individualizado a tu situación, a la prevención de posibles lesiones que puedas desarrollar y a tu situación actual en el momento en que te encuentras, tanto a nivel físico como a nivel anímico. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejar la manita arriba, dejar en comentarios cualquier duda, sugerencia que podáis tener. Os dejo también mi Instagram por aquí para que le echéis un vistazo, que veáis todo el contenido que subo ahí, y también por si me queréis contactar por allí, estoy abierto a poder ayudaros, a poder responderos cualquier pregunta que tengáis. Y nada más, hasta próximos vídeos.